Hemos hecho casi, si se quiere, un análisis político, una aproximación política. ¿El fallo de la Corte es puramente técnico o tiene también su condimento político? Néstor Oroño, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Osvaldo, gracias por la invitación. Bueno, ¿tiene un condimento político? ¿Es puro tecnicismo? ¿Es solamente técnica pura? ¿Qué es la lectura que usted hace? Los fallos creo que tienen... Los fallos de la Corte Suprema, sobre todo, ambos condimentos, es decir, tienen por supuesto un soporte técnico, pero tienen una lectura y un impacto político, y aquí lo vemos creo en sus dos dimensiones. Si uno analiza el fallo, hay dos vertientes muy claras, la que conforma el voto mayoritario de los doctores Rosati, Rosenkrantz y la doctora Hayton de Nolasco, y el voto minoritario del doctor Lorenzetti y del doctor Maqueda. Si uno analiza la postura del del voto mayoritario, parecería que analiza la cuestión desde un punto de vista puramente técnico, incontaminado, aséptico, a partir de una interpretación casta, pura del artículo 18 de la Constitución Nacional y 2 del Código Penal, abstrayéndose de la materia sobre la que aplicó estos principios. Si uno lee el voto minoritario del doctor Lorenzetti y del doctor Maqueda, puede advertir que la corriente es totalmente distinta, se hacen valoraciones que tienen que ver también con cierta política judicial que ha plasmado la Corte Suprema y los tribunales inferiores sobre la cuestión relativa al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Y tiene que ver con la valoración de la materia, decía. Ya no la aplicación a ciegas, la aplicación incontaminada de estos principios. Casi diría de laboratorio. De laboratorio, exactamente. Una asepsia sí, total. Absoluta. Abonan una corriente jurisprudencial que ya se viene plasmando hace tiempo, que tiene que ver con la valoración de la materia sobre la que se aplica la ley. Hay que tener presente que esta ley, lo conversábamos fuera de micrófono, fue sancionada en el año 1994, es preciso que nos retrotraemos un poquito en la historia. Para esa época la cuestión de los derechos humanos o de la violación a los derechos humanos en la década del 70 aparecía provisoriamente zanjada por lo que fue la política. Exactamente, ¿no? de Menem, ¿no es cierto? Los indultos. Los indultos. Cuando se sanciona esta ley, yo creo que el legislador jamás imaginó que este beneficio iba a poder ser considerado, menos aún aplicado, al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Después se reabre la cuestión con la política que se viene plasmando a partir de la asunción del doctor Kirchner, que claramente ha quedado patentizada como una política de Estado, porque este gobierno, más allá del distinto perfil ideológico que tiene, en lo esencial y con sus propios matices, ha continuado esta política. Entonces, si uno analiza el voto minoritario, claramente advierten de la nueva valoración de los hechos que hay que hacer acorde a esa política de Estado y particularmente la política o la doctrina jurisprudencial plasmada no solo por los tribunales inferiores, sino por la propia Corte Suprema de Justicia. De ahí los resultados distintos de una y otra postura. Claro. Esta mañana hablando con Pablo Cosiner, que es un diputado nacional por Salta, que estuvo en la sesión de anoche con un voto positivo, dice, era casi una ley innecesaria lo que salió esta tarde del Senado y que completó el trámite legislativo, porque había leyes que establecían claramente que no era aplicable. ¿Están así, Néstor? Escuché justamente el reportaje que hiciste al diputado salteño, y él habla de que lo que se sancionó es una ley interpretativa. Uh-huh. No obstante, creo que no sé si es necesaria, porque vale también recordar que la Corte Suprema en otros casos había tratado esta cuestión y había habido votos similares a el que se terminó plasmando como voto mayoritario. Poco se ha hablado del voto del doctor Zaffaroni uh-huh. en dos causas uh-huh. Anteriores. Entonces yo no sé si era tan innecesaria esta ley. Lo que viene a hacer esta ley es a interpretar el ámbito de aplicación de la ley 24.390 para despejar cualquier duda que entiendo, reitero, por lo que explicaba, por las razones históricas. En ningún momento cuando se discutió y se sancionó esa ley se
se imaginó un escenario como el que en el que terminó proponiéndose y aplicándose en definitiva. Para que el televidente tenga una clara descripción de lo que estamos hablando. El caso Muiña, que es el que dispara toda esta situación, los tratadistas o algunos tratadistas dicen no le correspondería aún, si se quisiera tomarlo así, porque los hechos que se le imputan a Muiña son del 76 y él es detenido con posterioridad a la derogación de esa ley. ¿Por qué entonces la Corte hace esa interpretación? Bueno, fue una interpretación un poco extrema del artículo 2 del Código Penal. El artículo 2 del Código Penal establece que si ha cambiado la ley que regía al momento del hecho, al momento de resolverse la situación, se deberá aplicar la ley más benigna en esa sucesión de leyes. Aún si ha tenido vigencia intermedia, es decir, si ha sido sancionada con posterioridad al hecho y derogada previo a la resolución del caso, que sería esta situación. Creo que no se ha tenido en cuenta que esta ley refiere a una cuestión que tiene que ver con el cómputo de la prisión preventiva, que no estaba siendo cumplida en el momento de su vigencia. ¿Cuál era la razón de ser de esta ley? Que todos sabemos, uno de los problemas que aqueja a la justicia argentina es la mora judicial, la demora en los procesos, y eso perjudica a quien está preso. Se pensó en el que estaba preso cumpliendo prisión preventiva y no tenía condena en aliviar su situación. Exactamente, las cárceles estaban superpobladas de personas que estaban privadas de la libertad, estaban procesadas y no tenían condena. El Estado devolver en alguna manera, purgar su mora, devolviéndole con un cómputo privilegiado a quien había sufrido encarcelado la espera de la resolución de su causa. Por eso digo, fue para mí una interpretación un poco extrema del artículo 2 del Código Penal, porque la situación de hecho dada por el encarcelamiento preventivo no se había dado en esta situación. Y la Corte también había resuelto en ese sentido en algunos casos y había diferenciado los dos supuestos de aplicabilidad o no, según se haya estado cumpliendo prisión preventiva al momento en que la ley estuvo vigente o no se hubiese estado cumpliendo. Uno supone que mañana, o a más tardar esta semana, va a estar promulgada la ley y a partir de ahí será operativa. ¿Qué supone en términos jurídicos esta operatividad de esta ley? Ya ha habido un tribunal de San Juan que ha rechazado el pedido que ha hecho quien ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Aquí en Santa Fe se han presentado 2 pedidos. ¿Qué pasa con aquellos que eventualmente puedan presentarse con posterioridad o que en este transcurso de su promulgación pudieran interponer este recurso? Primero, esto lo conversamos contigo previo a la iniciativa legal. Lo que hay que dejar claro es que los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como lo de cualquier otro tribunal, valen para el caso concreto, no generan una norma de carácter general, porque si no, el Poder Judicial estaría legislando. La ley es una norma general y aplicable a todos los casos, mientras que los fallos judiciales refieren siempre a un caso concreto. Por lo tanto, con o sin ley, el fallo de la Corte Suprema de Justicia no obliga a ningún juez. De hecho, y esto ha ocurrido con el Tribunal de San Juan, cualquier juez, considerando que tiene mejores argumentos que la Corte Suprema de Justicia, podría fallar en un sentido distinto. Y además, pensaba antes de la sanción de la ley que, dado el impacto social negativo que generó el fallo de la Corte, yo me animaba a decir que ningún juez, aún la propia Corte, quizás iba a mantener ese criterio. O sea que era factible que en un caso similar la Corte pudiera fallar diferente. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque justamente haciendo una valoración, una nueva valoración dada por el impacto social y también jurídico que generó el fallo, yo creo que los propios jueces están habilitados para rever su criterio. Y yo citaba el caso del doctor Petracchi. Sí. El doctor Petracchi, que integró la Corte Suprema de Justicia desde 1983, sí, cuando se recuperan las instituciones. Exactamente. A finales de la década del 80, cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia las leyes de obediencia debida y punto final, tachadas de inconstitucionalidad, el doctor Petracchi falló a favor de la constitucionalidad de esas leyes,
que estaban a tono con lo que era la política de derechos humanos encarnada por el gobierno del doctor Alfonsín. Luego, cuando cambia la situación y Argentina asume compromisos internacionales de juzgar estos hechos, el doctor Petracchi vuelve a fallar declarando la inconstitucionalidad. Se hace una nueva valoración y esto para nada invalida el criterio esgrimido en uno u otro caso. Por eso yo decía que quizás hasta la propia Corte Suprema de Justicia sin ley mediante, podía rever el caso y además podía existir o puede existir en el caso de que llegue algún caso por este motivo a la Corte Suprema, que alguno de los vocales que han fallado en un sentido sea apartado mediante los dispositivos legales de recusación o por una cuestión que hace a su decoro, violencia moral, se excuse de Y en esos casos, supongamos que decide excusarse, ¿qué se nombran? ¿Con jueces? Se nombran con jueces, exactamente. Todos los tribunales colegiados tienen o unipersonal, un dispositivo de suplencias. Existe en la Corte Suprema de Justicia una lista de conjueces que, para el caso de apartamiento de alguno de sus titulares, lo suple. Esta mañana, charlando con Marcelo Parrilli, decía, le cabe la figura de prevaricato porque no estamos analizando la interpretación de la ley, sino que se ha aplicado mal la ley. ¿Le corresponde a estos tres ministros la figura del prevaricato? De hecho, el fiscal Marijuán hace una especie de adelanto de opinión diciendo, vale investigarlo, esto debe hacerlo el juez Rafecas. Yo me voy a permitir disentir con tan calificadas opiniones. Yo creo, primero, quiero aclarar que el doctor Rosati no necesita ninguna defensa, ni menos de este modesto abogado, pero creo que el doctor Rosati ocupa, por mérito propio y dignamente, el lugar que tiene en la Corte Suprema de Justicia, y a mí no se me pasa por la cabeza pensar de que el doctor Rosati pueda haber cometido prevaricato, conociendo, ¿no es cierto?, su integridad personal y jurídica, que tenga un criterio distinto, que pueda parecer políticamente incorrecto, jurídicamente equivocado, de ninguna manera nos debe llevar a pensar que hay prevaricación de su parte. El prevaricato importa un delito doloso, es decir, intencionalmente fallar de una manera distinta a lo que manda la ley. Aquí se ha hecho una valoración o interpretación de la ley que evidentemente no estaba de acuerdo a lo que eran las expectativas sociales ni jurídicas. Ahora, siendo este el caso, que hay si se quiere, una valoración diferente de la ley, ¿no se transita ese camino muy peligroso? Es decir, cuando no falla acorde a lo que yo espero, le pido o le planteo una causa por prevaricato o eventualmente el juicio político. Bueno, ese es el riesgo que se corre. Yo creo que existen los dispositivos, primero para los tribunales inferiores, los dispositivos recursivos que permiten revisar la sentencia por los tribunales de alzada. En apelación a los tribunales de alzada. Y también en el orden nacional vale la pena recordar que a partir de la reforma constitucional de 1994 existe una instancia que excede a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia convencional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso yo no creo que una denuncia por prevaricato sea el dispositivo adecuado para revisar los supuestos errores o las objeciones que merezca la interpretación y aplicación de la ley por cualquier cuerpo jurisdiccional. Muchas gracias, Néstor, por acompañarnos esta noche. Gracias a vos, Valdo. Nosotros establecemos aquí la primera pausa. Repetimos, hoy Santa Fe, como el resto del país, ha marchado rechazando este fallo de la Corte, la ley que ha sido sancionada. Uno espera que en las próximas horas sea promulgada. Bueno, los anticuerpos han funcionado. Hicimos este análisis con el doctor Néstor Oroño. Pausa y enseguida volvemos.